Ahora sí, vamos directo al debate. Hoy nos acompañan aquí en el set para discutir las reformas constitucionales el diputado Linares Beltranena y el diputado Amílcar Pop. Les doy la mano, les doy la bienvenida y les pido a ustedes que se puedan dar la mano para empezar con lo que puede ser un debate. Licenciado Linares, empiezo con usted. La discusión del Consejo Nacional de Justicia. Muchos están a favor, muchos están en contra. Si podemos circunscribirnos a esos temas legales que a usted, le gustan, no le gustan, ¿qué postura es la que tiene usted? Con relación al Consejo, estoy en contra. El Consejo tiene dos direcciones, una de 7, otro de 3 miembros. Y ya no participa el Congreso de la República, que representa la voluntad popular por el mismo artículo 141 de la Constitución, ya no podemos elegir a los miembros del Consejo. Tenemos que escogerlos por sorteo, y por sorteo no es una elección. Ellos se están eligiendo entre sí y hay 3 miembros en la primera dirección, que es la dirección de la carrera judicial, que además son los que postulan a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces se vuelve un grupo muy pequeño que, si es fácil de cooptar la Corte Suprema, con este grupo que concentrará todo el poder será mucho más fácil cooptarlo. Lo que queremos hacer es reducir la corrupción. Estamos llegando a tiempo. Diputado Pop, ¿está de acuerdo usted con lo que plantea el diputado? ¿Hay peligro sobre el tema del Consejo? ¿Por qué es que a la gente no le gusta? ¿Cuál es su postura? Bueno, yo creo que el Consejo nace como un proceso de oxigenación a la Corte Suprema de Justicia. Elegimos Corte Suprema, el Estado republicano tiene un poder que se llama Corte Suprema para resolver y para emitir sentencias. No para calificar jueces, no para generar todo un ejercicio administrativo. Y eso, en vez de que fuese un ejercicio administrativo sano en la administración pública, se ha convertido en un poder de corrupción, de manipulación arbitraria. Entonces, las decisiones arbitrarias que toma la Corte Suprema, ahora ya no las tomaría, las haría el Consejo. Un Consejo que estaría capacitado para ello y dejaría y despeja la labor eficiente, técnica y especializada de la Corte Suprema de Justicia. Eso es la garantía de la autonomía y de la posibilidad de apostarle a una Corte mucho más autónoma. Estamos en tiempo. Hay un argumento que se ha hecho, ustedes me dirán si es adecuado o no. El tema del peligro de que en algún momento el planteamiento es que se fortalezca, digamos, el sistema de justicia. Y las comisiones de postulación que en algún momento se plantearon decían que eran las idóneas. Hoy las mismas han sido referidas como que han sido cooptadas. Y algunos se refieren que por qué, si esas fueron cooptadas, por qué un consejo tan pequeño no se pudiera cooptar también. ¿Ese es un argumento válido? De acuerdo, sí. Es más, va a ser mucho más difícil cooptarlo, porque las comisiones de postulación son más democráticas, son más amplias, participa más gente en la sociedad civil. Actualmente el Colegio de Abogados y Notarios está afuera, dejan solo menos universidades privadas, se ha venido reduciendo el círculo. Pero mire, el problema del Consejo es el que nombra gente y el que maneja los fondos es el que manda. Si, por ejemplo, el diputado Pop va a ser el que va a dedicarse a hacer resoluciones, casaciones, pero yo le manejo los nombramientos de todo el personal y el nombramiento de él, y además manejo la chequera, yo soy el que mando, yo tengo poder sobre esas resoluciones. Entonces no hay que dividir poderes, porque estamos creando un cuarto poder y estamos destruyendo la República. ¿Qué interpreta usted, diputado? ¿Es más fácil cooptarlo? ¿Cree usted que si se cooptaron las comisiones puede cooptarse esto? ¿Se está creando un suprapoder desde su postura? Cuando se le otorga a los miembros de las comisiones de postulación la decisión sin un régimen técnico, hay arbitrariedad y hay cooptación. Cuando especializamos a ese cuerpo colegiado para la toma de sus decisiones, hay menos posibilidad de cooptación, porque tiene que ser el resultado de un proceso técnico. Y por eso es importante, por eso es que garantiza que no se coopte, porque es el resultante de un proceso técnico de calificación, de requisitos, y que no va a ser desgastante para la Corte Suprema y no va a ser politizado por el Congreso de la República. La naturaleza republicana es el respeto a esas autonomías. El Congreso no tiene por qué estar, no debería por qué estar inmiscuido en la conformación orgánica
del organismo judicial. Por eso es que es garantía. ¿Está de acuerdo usted con eso? No, estoy totalmente en desacuerdo. Precisamente el sistema republicano de los tres poderes está basado en cheques y balances. ¿Qué es el Congreso sino la expresión popular? ¿Por qué no el Congreso va a poder decir si queremos a un magistrado que está a favor del aborto o en contra del aborto, a favor de la persecución de militares o en contra de la persecución de militares? Esa es la filosofía judicial que tiene que expresarse en el Congreso, porque son los mandatarios del pueblo. Tienen que poder elegir a magistrados, no solo por razones técnicas. No estamos hablando de un Estado técnico en que vamos a ser guiados y dominados por tecnócratas. Hay una filosofía judicial que debe tomarse en cuenta. Derecho de respuesta. Claro, aquí estamos confundiendo dos cosas: la parte administrativa orgánica del organismo judicial y la capacidad de juzgar de la Corte Suprema como magistrados. Nosotros como Congreso no deberíamos incluso pretender saber si un magistrado está de acuerdo o no con varios temas, que si va a perseguir a los directores de medios, va a perseguir a los dueños de circos, va a perseguir a los militares. No, esa no es función del Congreso. Nosotros tenemos que garantizar, cuando se elijan magistrados de la Corte, garantizar que sean autónomos, capaces, que tengan el discernimiento basado en principios y normas, pero no en filiaciones, porque entonces, efectivamente, precisamente eso queremos cambiar. No queremos jueces falderos de poderes fácticos, y eso es lo que hemos tenido en 200 años de vida republicana. Diputado, ¿hay forma, desde su punto de vista, de controlar ese consejo que se crearía? ¿Hay rendición de cuentas o no hay rendición de cuentas? Hay rendición de cuentas posteriores, informes, pero no hay control si no funcionan bien. Claro que todo está normado, hay razones por las cuales se le puede despedir a un magistrado, pero eso es muy difícil que suceda. Ellos se le llegan a nombrar entre sí y se va creando una especie de incesto judicial. Ya no hay control del Congreso. En todos los nombramientos usted va que se va reduciendo el rol del Congreso y se da preponderancia al rol de los mismos jueces. Vamos a crear una tiranía de jueces como ha ocurrido en Venezuela y en Ecuador, y eso es nefasto para la independencia del Estado y el sistema de la República. Diputado, se ha planteado muchísimo en las últimas semanas que, digamos, esto pudiera ser, desde el punto de vista de algunos, una dictadura desde, digamos, desde la justicia, y que eso pudiera llevarnos a Venezuela. ¿Cree usted que es correcto? Primero, el primer punto era dividir, digamos, lo administrativo de lo judicial. Y algunos consideran que se les está dando mucho poder cuando pueden nombrar, cuando ellos pueden, digamos, suspender a los jueces y cuando pueden, además, influir en la elección de los fiscales generales de la nación, digamos, en el Ministerio Público. ¿Vamos a Venezuela con un consejo como este, como se ha planteado también? En definitiva, no cabe la comparación, totalmente. Absolutamente no cabe, porque no hay elementos para compararlos. De lo que estamos hablando es que se fortalece orgánicamente el organismo judicial y se fortalece la capacidad jurisdiccional de los magistrados. Ese es un primer parámetro. Segundo parámetro, fortalecemos las bases de la República, porque el Congreso hace su labor política, legislativa, y no de intromisión, de cooptación del sistema judicial. Estamos tratando de corregir lo que estamos viendo. Magistrados que pueden tener problemas con la justicia y no hay mecanismos de control. Debería tener autoridad un consejo de suspender en labores, de suspender en salario un magistrado si tiene persecución penal. Eso no lo podemos hacer ahora, ya vemos cómo efectivamente no se puede. Entonces necesitamos darle garantías, autonomía técnica, y lo de la chequera no es un poder, porque lo que hacen es proponer presupuesto a la Corte y la Corte decide. Antes de seguir retomando el tema de las reformas, dejemos, digamos, lo negativo. Si usted pudiera cambiar algo y no le gusta esa propuesta, ¿qué es lo que cree usted que sí sería idóneo en ese consejo? ¿O qué es lo que usted propondría? Yo propondría que tuviera más injerencia precisamente otros órganos de Estado. Mire, ahorita con toda esta propuesta han sacado a la Presidencia de la República, que es el Ejecutivo, han sacado al Congreso de poderes de nombramiento de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, la propuesta para la persona que va a ser finalmente electa como fiscal general. Entonces van dejándolo y dándole más peso
al organismo judicial en todo, como si el organismo judicial no pudiera fallar. Mire, tenemos un montón de casos ahorita de, mire, cómo ha sido selectiva la persecución penal. Eso es una prueba de lo que puede llegar a ser un abuso en el organismo judicial y en el Ministerio Público. Yo tengo antejuicio, a mí me quitaron la visa, hay una presión tremenda ahorita. Imagínense cuando fortalezcamos más al organismo judicial, va a ser todavía mucho peor. Diputado, no puedo dejar pasar eso. ¿Cree usted que existe hoy una persecución política selectiva? ¿Cree usted que con el Consejo efectivamente pudiéramos hacer la misma todavía más fuerte? Yo creo que por primera vez estamos viendo una justicia que intenta liberarse de los poderes históricos. Y cuando se identifican poderes fácticos que han tenido en sus manos la justicia y hay un intento de liberarlos, en ese momento reaccionan en contra. Y es lo que estamos viviendo. Yo he sido sometido a la justicia 2 veces. Me han querido quitar el derecho de antejuicio y me he sometido. Y yo no veo eso selectivo. Pero sí puedo ver que fue selectiva el sistema de justicia cuando persigue indígenas, cuando persigue sindicalistas, cuando persigue al movimiento de defensores de derechos humanos y durante la guerra, una justicia cooptada por los verdaderos poderes fácticos. Y hoy cuando intentamos liberar esa justicia, esos poderes fácticos reaccionan porque quieren seguir teniendo en su control una administración de justicia. Diputado, ahora tienen control otro grupo. Mire, veamos el tema de los militares, como mencionó aquí mi compañero Amílcar Pop. ¿Cuántos guerrilleros hay procesados por el conflicto armado? 1. ¿Cuántos militares hay procesados? 70. Hay un artículo constitucional que dice que los militares tenían que juzgarse en tribunales militares. No se ha cumplido, se pretende cambiar ahora, pero el mismo cambio lo que está reconociendo es que no se ha cumplido con esa norma constitucional. Claro, los poderes fácticos actuales lo que quieren hacer es sesgar la justicia y otra vez crear un desbalance. Y eso va a ser peor dándole más fuerza cuando la justicia, los magistrados se autodesignan entre sí y no hay controles de otros poderes, como el caso del Congreso, que representa al pueblo. Sí, mire, el Congreso es así porque es electo por el pueblo y es el que debe tener también cheques y balances en los otros poderes. Diputado, voy con usted. Hay posturas opuestas. Hay gente que llega a apoyar las reformas, hay gente, esta semana había llegado gente que no está de acuerdo con las propuestas. ¿Se puede llegar a puntos en común? Es decir, ¿con qué se sentiría usted tranquilo en el tema del Consejo? Si no es todo lo que se ha planteado, ¿con qué se sentiría usted tranquilo? Vea, un primer problema es que estamos debatiendo con una disparidad en el análisis. No vamos a resolver la efectividad y eficiencia del sistema a partir de un criterio sobre determinados casos. Por ejemplo, ¿cuántos militares están en proceso? No sé, yo no idea tengo. Pero ¿cuántos exguerrilleros están en proceso? Ni idea tengo, pero me imagino que hay más de uno. Uno está condenado. Uno está condenado, pero hay procesos abiertos, de eso sí puedo dar fe. El tema no es ese para resolver el sistema. ¿Dónde estaríamos cómodos? Precisamente en garantizar la autonomía de los jueces. Todos los jueces hoy se quejan de que los remueven de sus cargos, los mandan a Petén, a Huehuetenango, castigados porque un factor de poder económico los está moviendo. Necesitamos liberar al organismo judicial. Partiendo de la elección, digamos, de los jueces magistrados, se ha establecido una propuesta también, la elección de magistrados, se establece ahí el rango de 75 años. ¿Está bien regulado, según de su punto de vista, el tema de la elección de los magistrados? Mire, me gusta un tema que es por mérito, pero eso ya lo contiene la Constitución actual, eso no es nuevo, lo del mérito. Pero si es mérito, entonces ¿por qué tiene que haber una cuota que a partir de 75 años ya no puede ser uno magistrado? Cuando los mejores magistrados en todo el mundo, en todas las organizaciones, hasta las autoridades ancestrales, son los que tienen más sabiduría, experiencia, conocimiento y están más lejos de los vicios de la lujuria y la codicia. En cambio aquí, 75, eso no debe estar en una constitución, en todo caso en una ley como la de la carrera judicial, pero creo que eso es perjudicial y contrario a lo que hemos aprendido de una serie de normas y experiencias, incluso la Biblia, que la cité en el Congreso la semana pasada.
Diputado, sobre el tema de la elección de los magistrados. Yo creo que el tema de la edad no debería tenernos en grave conflicto de discusión. El problema de la edad es que efectivamente quienes llegan a determinada edad, yo no sé si la edad es determinante en temas de relación con los vicios y qué sé yo, puede ser lo contrario exactamente, porque se consolida una práctica corrupta. Y entonces, ¿cuándo lo sacamos? Hasta que se muera. No, yo creo que hay mecanismos de control. Yo creo que el tema de la edad son los temas que pueden conciliar y generar un equilibrio en toma de decisiones. Creo que no es determinante en la calificación del sistema. Diputado, se ha mencionado muchísimo en redes sociales, ciudadanos, e incluso se ve que hay diputados que tienen ideologías distintas. En esta reforma, ¿qué papel juega la ideología? Es importante, la ideología está en todo. Lo que tiene que haber es un debate sano, como lo ha existido, entre los que tienen ideologías definidas, como mi compañero y como la tengo yo. Entonces, eso es sano, y lo que debe hacer es surgir y poderse debatir. Esta reforma constitucional la quisieron pasar a rajatabla, a la carrera el año pasado, limitando la posibilidad de que hubiera debate con el compañero, que por cierto él no está tan a favor de los 75 años porque está mucho más distante de los 75 que yo. No hay igualdad aquí. Pero menciono que sí, la ideología, claro que es importante para debatirse. Mire, a mí me han quitado la palabra ya varias veces en las últimas semanas, llamadas al orden espurias, y ahora finalmente logré ya una paz con el presidente para que me dé la palabra, que me deje exponer. Y mis exposiciones no son de leer la guía telefónica durante 10 horas. Diputado, vamos a lo mismo. Muchos alegan que no, que estas reformas que se van hacia la izquierda, que no, que se van hacia la derecha, que el grupo que lo está imponiendo es de una ideología tal. ¿Hasta qué punto ha afectado, cree usted, ese discurso sobre que la ideología es lo que está impulsando la reforma? Yo creo que no es la ideología lo que impulsa la reforma. Aun cuando reconozco que tengamos posiciones ideológicas distintas y en algún momento no coincidentes, la propuesta esta de reforma, en mi parecer, es que es medianamente armónica a cualquier ideología y que es a lo que por lo menos deberíamos aspirar, porque si yo tuviese la posibilidad ideológica de transformar el Estado, esto es muy poco. Tenemos una sociedad, por ejemplo, Bolivia tiene una corte constitucional con no letrados indígenas que la integran para la interpretación de los valores constitucionales. A mí me encantaría una posición de esas. Esta propuesta no la tiene, pero es para conciliar todas las ideologías. Y eso me parece muy bien en este momento del debate estructural del Estado. Diputado, usted hablaba de que es una reforma que se ha presentado a rajatabla. Sí. Muchos también han mencionado sobre el tema de quiénes tienen iniciativa de ley, cómo se ha presentado y cuál ha sido el proceso. ¿Cree usted que ha sido de manera muy rápida, que quienes la plantean no eran las personas adecuadas? Hay otros que argumentan que si no hubiera sido así no tuviéramos nosotros reformas sobre la mesa. ¿Cuál es su planteamiento? Mire, han habido varias otras reformas que se han planteado en el pasado, incluso ProReforma presentó una, todas se quedan enterradas en comisiones. Esta ha tenido un gran impulso. ¿Por qué? Porque la estaba promoviendo el embajador Robinson, y sabemos, porque han habido presiones, han habido encerronas en la embajada el año pasado, y hubo encerronas en la CICIG también de parte del comisionado Velázquez. Entonces, la presión de ellos, y lo digo claramente porque el 28 de noviembre pasado, en el palco diplomático estaba Del Maldana, MP, estaba Iván Velázquez y estaba el Procurador de los Derechos Humanos, y no llegaron a turistear porque el Congreso ya lo conoce, llegaron a presionar para que avancen las reformas. Los tres están totalmente a favor de las reformas y creemos que esa presión no solo es ilegal, sino inconveniente, y la hemos censurado y la seguimos censurando. Lo dejo cerrar el debate porque inició Linares Beltranena. ¿Hay presiones, diputado, o no hay presiones? Bueno, yo no tengo ninguna presión más que la presión legítima del pueblo de Guatemala. Pero las que menciona el diputado. Por la reforma institucional. Ahora bien, ha habido intento de presión, y sí ha habido presión en el Congreso. Cuando yo miro al CACIF dictar órdenes en el Congreso, cuando con toda impunidad llegan, se sientan y dictan instrucciones en la instancia de jefes de bloque, cuando desaparecen agendas y aparecen algunas que defienden intereses a ese sector.
Que haya llegado el comisionado como parte de la Secretaría Técnica que nos representó también nuestro presidente del Congreso y que por eso más de 50 diputados firmamos la propuesta y que también representa esa comisión en la Presidencia de la República, la Procuraduría de Derechos Humanos, y que hay otro elemento. Más de 70 enmiendas se están discutiendo ahora. Y lo que hemos aprobado no es el planteamiento original, si aún fuera bajo presión. No ha funcionado en todo caso, porque se está discutiendo enmiendas. Lo que estamos aprobando en todo caso han sido enmiendas. Y bajo presión aún, el Congreso, yo voté a favor, pero decidió no votar sobre el tema del antejuicio. Diputado, le agradezco muchísimo por haber estado con nosotros. Linares Beltranena, gracias. Si se pueden dar la mano, por favor. El último mensaje a los ciudadanos: entérese, infórmese, pregunte. Las reformas constitucionales están ahí, como bien lo decían los diputados. Hay enmiendas que han surgido que son además distantes de la propuesta inicial. Pero ¿cómo usted decir si está a favor o en contra si no las ha leído? Hay que ser responsable. Este es el final del programa. Regresamos.